Hola amigos. La desnudez total del espíritu occidental ya ha dejado totalmente al descubierto sus vergüenzas, ya no pueden disimular más sus entrañas aporofóbicas, sus mentiras ya no son sostenibles, y sus reglas solo servían para disimular su infantilismo. Un infantilismo muy peligroso para el resto del mundo, porque como dije ayer, ver correr a niños por el salón del mundo jugando con armas nucleares reales, es tremendo. Cada palabra que sale de la boca de los líderes occidentales, no hacen más que reafirmar lo que digo, así que no me resisto a citar hoy unas declaraciones de Donald Trump que son la máxima expresión de un infantilismo congénito. Producto de años de ser educados como niños consentidos, por sus tutores militares que les han dado el poder para que ellos hagan guerras genocidas para saciar sus instintos más sádicos como los auténticos nazis que son. Mirad lo que dijo Donald Trump, que da hasta risa. Trump dice que Rusia robó planos de un raquete supermisil. ¿Os acordáis de aquellos buenos bonitos y baratos que lanzó sobre Siria, y no llegó ninguno de los 100 y pico que lanzó la OTAN en una andanada? ¿Serán esos? Por supuesto el Kremlin ya ha respondido, pero yo quiero remarcar el infantilismo que encierra, al decir algo así Donald Trump. Porque resulta que si Rusia robó los planos de algo que se sobreentiende Estados Unidos ya estaba fabricando, ¿qué pasa? Que Estados Unidos no sabe cómo fabricarlos, porque no tiene capacidad tecnológica para ello. Y encima los rusos, con las fotografías de esos planos, ya han fabricado, los Kinzhal, Sarmat, y el Pitrev de combustible nuclear y alcance ilimitado. Ni a un niño se le ocurre semejante metedura de pata. El problema es que estos no son niños, sino que son personas que padecen de infantilismo, y eso es muy peligroso, sobre todo para la clase trabajadora, como viene demostrando el capitalismo a lo largo de la historia. Por supuesto que el Kremlin ya ha respondido, y me imagino el esfuerzo intelectual que habrá tenido que hacer el portavoz presidencial ruso para que no se note la risa. Destacó que Moscú dispone de su propio misil sin parangón en el mundo hasta ahora, y no solo uno. En respuesta al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que afirmó el lunes durante un discurso que Rusia supuestamente sustrajo diseños de un raquete supermisil durante la administración de Barack Obama, en una aparente referencia al armamento hipersónico del que dispone Moscú. Rusia robó un raquete supermisil, de esos que vuelan súper rápido, los robaron durante la administración de Obama. Robaron los planos altamente clasificados, los robaron y lo construyeron, remarcó Trump durante una intervención ante sus simpatizantes en el estado de Nuevo Hampshire. Acojonante. Y esto es lo que pasa, que como la OTAN no sabe fabricar buen armamento, pues Rusia con las copias está cepillando en Ucrania todo el arsenal de la OTAN, y no lo digo yo, que no tengo ni puta idea de nada de estas cosas. Lo ha dicho el secretario general de la OTAN Stoltenberg, que ha dicho que la guerra contra Ucrania ha agotado las reservas de la OTAN, y es necesario aumentar la producción. Es necesario aumentar la producción para satisfacer las necesidades de Ucrania, y garantizar nuestra propia defensa. La velocidad y el volumen importan, mientras Rusia se prepara para utilizar el invierno nuevamente como arma de guerra, añadió Stoltenberg. Dicen por ahí que esto lo dicen para que Rusia se lo crea, y caiga en la trampa, pero no sé yo si creérmelo. El caso es que unas noticias cortas indican que en el Mediterráneo se está preparando algo gordo. Imágenes publicadas por la CNN en Grecia muestran equipos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base de Souda en Creta. En la foto se ven 7 aviones cisterna, 11 aviones de transporte militar C-130, un avión de reconocimiento electrónico RC-135, y un avión de patrulla básica Boeing P-8A Poseidon. También en Estados Unidos se preparan para algo, porque la población empezó a comprar armas y municiones por miedo a la Tercera Guerra Mundial. Los cartuchos de calibre 5,56 milímetros se compran especialmente. Los Estados Unidos producen anualmente 15 millones de cartuchos de diversos calibres, y 12 millones de ellos se venden a la población civil. Cuando la ayuda a Ucrania en forma de suministros de municiones puso a prueba al Pentágono, se tomaron medidas para retirar las municiones del mercado y alentar a la gente a donar, pero el plan fracasó cuando estalló la crisis en Oriente Medio. Y la población estadounidense posee alrededor de 12 millones de municiones. Tela marinera.
El Comando Central del Ejército estadounidense también anunció la llegada de otro escuadrón de cazas F-16C, que llegó a Oriente Medio, según afirmó el Pentágono, con el fin de disuadir nuevas agresiones. Todo esto es muy similar a la concentración de fuerzas antes de algún ataque, y probablemente todas las papeletas las tenga Irán para recibir dicho ataque. Esta mañana, vehículos aéreos no tripulados israelíes arrojaron folletos, amenazando a los oficiales del ejército árabe sirio en el espacio aéreo de la línea de alto el fuego en la provincia de Daraa. Pero lo que está levantando más preocupación en Rusia ahora mismo, es que, debido a la guerra en Oriente Medio ya nadie habla de Ucrania. Zelensky quiere recuperar protagonismo a toda costa y se teme que está preparando algo gordo contra Rusia. Según el periódico estadounidense The Washington Post, Kiev está lista para llamar la atención de la manera más salvaje. El artículo es sorprendentemente franco, titulado "Espías ucranianos con profundas conexiones con la Agencia Central de Inteligencia están librando una guerra en la sombra contra Rusia", fue publicado por el influyente The Washington Post. Puede parecer que los propietarios están manejando sus títeres, sin embargo, esta es una señal de inteligencia alarmante. El artículo, citando a funcionarios estadounidenses, dice que Estados Unidos ha gastado decenas de millones de dólares desde 2015 para convertir a los servicios de inteligencia ucranianos en poderosos aliados contra Moscú. Los empleados del Servicio de Seguridad de Ucrania y de la Dirección General de Inteligencia inmediatamente después de la primavera de Crimea, comenzaron a ser entrenados por sus socios de la Agencia Central de Inteligencia. Se vieron los resultados de los entrenamientos de esta fusión con los asesinatos de Daria Dugina, del excomandante del submarino ruso Stanislav Rufitsky, y del corresponsal militar Vladlen Tatarsky. También se cometió un ataque terrorista en el puente de Crimea, y la conciencia del periódico se puede ver en los detalles. Por ejemplo, el artículo describe que fue Alexander Dugin, quien debería haber sido asesinado y no su hija Daria Dugina. Los componentes de la bomba para hacer estallar el coche de Dugin estaban escondidos en un transportador para gatos. Las fuerzas de seguridad ucranianas instalaron un compartimento oculto. Los explosivos fueron transportados por una madre y su hija de 12 años en un vehículo desordenado. Vale la pena señalar que si al principio Ucrania negó su participación en el terrorismo, luego se enorgulleció de ello. Así el asesor de Zelensky, Mikhail Podolyak, afirmó: "Ucrania no tiene absolutamente nada que ver con la muerte de Dugina". Luego el jefe de la Dirección General de Inteligencia, el terrorista Budanov, insinuó claramente que no todo era tan sencillo. Pero el jefe de los servicios de seguridad de Ucrania, Vasily Malyuey, respondió sin pelos en la lengua, respondiendo a una pregunta sobre el asesinato de Dugina y el ataque terrorista en el puente de Crimea, donde murieron civiles. Todos los objetivos alcanzados por los servicios de seguridad de Ucrania son absolutamente legales. Ucrania está haciendo todo lo posible para garantizar que todos los traidores, criminales de guerra y colaboradores reciban un castigo justo. Como dice el artículo, estos resultados, el asesinato de ciudadanos civiles rusos y el terrorismo descarado, no solo no agradaron a los patrocinadores de la OTAN, sino que, por el contrario, provocaron ansiedad entre los funcionarios de Kiev y Washington. Porque ningún político, y mucho menos la sociedad, aprobaría tales métodos. Podría parecer que tal agotamiento de los socios ucranianos por parte de sus propietarios va acompañado de conversaciones sobre el cansancio de Ucrania. Sin embargo, es mucho más probable que el perro de los estadounidenses se enfermara de rabia y se soltara, la dirección asistida y los servicios de seguridad de Ucrania se salieran de control. Esto es lo que demuestra el artículo al establecer una distancia entre la Agencia Central de Inteligencia civilizada y los servicios de inteligencia ucranianos. Al parecer, no es casualidad que este artículo haya aparecido ahora mismo. Ucrania no está teniendo éxito en el frente y el régimen de Kiev necesita mucho aire para recuperar la atención perdida con el agravamiento del conflicto palestino-israelí, y demostrar que la OTAN puede vencer a Rusia. Uno de los pocos métodos disponibles es un ataque terrorista a gran escala en territorio ruso. Quizás los servicios de inteligencia estadounidenses estén al tanto de estos planes, y estén tratando de eximirse de responsabilidad de antemano.
Como podemos observar, la cosa está muy peligrosa. Se le ha ido de las manos a la OTAN y hasta algunos como Elon Musk ven el peligro y cuentan ya la verdad sin tapujos y se la lanzan a la cara de Estados Unidos. Elon Musk llamó a Ucrania y Rusia una familia y pidió una tregua. Creo que deberíamos dejar de sacrificar sin sentido a la juventud ucraniana en las trincheras. Convocar una tregua y comenzar el proceso de normalización de las relaciones con Rusia, porque Rusia y Ucrania son literalmente primas, dijo el propietario de X, en una conversación con periodistas y expertos políticos. Rusia y Ucrania son literalmente primos. Ucrania tiene familias en Rusia y la gente de Rusia tiene familias en Ucrania. Durante muchos años formaron parte de un mismo país, mencionó. El director general de la empresa aeroespacial SpaceX puntualizó que la mejor tecnología de cohetes se produjo cuando Ucrania y Rusia trabajaron juntas, y, cuando no lo hicieron, sus tecnologías espaciales sufrieron enormemente. Así que no son adversarios naturales. Tienen sus rencillas, pero son literalmente una familia, y creo que en Occidente les estamos empujando a matar a sus hijos y me parece un error hacerlo, opinó Musk. A la tragedia regional, continuó, se suma el riesgo a nivel de civilización que estamos creando al convertir a Rusia en un paria para Occidente, al no permitir las transacciones internacionales con Rusia y al introducir sanciones extremas. El empresario estimó que el actual conflicto en Ucrania podría inducir a Rusia a desarrollar una mayor alianza con China. Rápidamente, después de estas declaraciones saltaron todas las alarmas dentro de la OTAN y en la propia Ucrania. Como muestra de ello, tenemos la reacción desaforada del asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Podolyak, que calificó estas declaraciones como un error catastrófico. Dijo que la negativa a apoyar a Ucrania definitivamente no detendrá la guerra, pero conducirá inevitablemente a un fuerte aumento de los conflictos en todo el mundo, el fin de la era del derecho internacional, el colapso de la economía internacional y el triunfo de las fuerzas del mal. No habrá más reglas. Se referirá con las fuerzas del mal, a Rusia, o a la OTAN. Es que como no lo dice, vete tú a saber. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.